Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se derrumbó la confianza. Los consumidores del país están mucho menos optimistas en la economía, según la última encuesta de Fedesarrollo sobre confianza del consumidor. El fenómeno se vio en todo el país y en todos los estratos sociales. Analizaremos estos indicadores con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Y ahora, ¿qué viene para ISA y para Ecopetrol? Una vez se confirmó que el gobierno le venderá sus acciones en ISA a la petrolera colombiana, surgen muchas preguntas sobre las etapas que se avecinan en este proceso. Hablaremos del tema con Germán Cristancho, de Da Vivienda Corredores. Emprendedoras sin apoyo. A pesar de que millones de mujeres han tenido que lanzarse a crear su propio negocio, muchas no han tenido acceso a la financiación. Juan Fernández nos cuenta más de este problema en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Menos 7,9% y corresponde a la contracción en la economía colombiana al cierre del año 2020, todo el 2020. Ese es el nuevo cálculo del Fondo Monetario Internacional, que mejoró su pronóstico para Colombia, pues antes esperaba una contracción de 8,2%. Para este año, el FMI estima un crecimiento positivo, una reactivación, con una expansión de 4,6%, frente a una estimación previa del 4%. La última estimación hecha en octubre del año pasado, así que mejora sus pronósticos. Hay que recordar que el DANE estará revelando las cifras oficiales del 2020 la próxima semana. Y aunque el Fondo Monetario Internacional está más optimista sobre Colombia, quienes perdieron ese optimismo son precisamente los consumidores de nuestro país, que tienen un gran peso sobre el Producto Interno Bruto. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, buenas noches, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un especial saludo para todos. Muchas gracias, doctor Mejía. ¿Cuál fue el resultado del índice de confianza del consumidor que elaboran ustedes en Fedesarrollo correspondiente al mes de enero? Pues Víctor, infortunadamente las noticias no fueron buenas. El balance de confianza de los hogares se disminuyó notablemente. Recordemos que en diciembre, Víctor, la cifra había sido del menos 10,4%, todavía más pesimismo que optimismo, pero con recuperación frente a lo observado especialmente los meses de marzo y abril del año pasado. Y ahora publicamos el día de hoy justamente el indicador de confianza para el mes de enero e infortunadamente tuvimos un deterioro sustancial de más de 10 puntos porcentuales. La confianza ha cerrado en menos 20,8% para el mes de enero. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más pesimismo que optimismo en materia de la evolución de la economía, lo que están percibiendo los hogares, y también en términos de lo que los hogares consideran son sus condiciones económicas actuales. Así que infortunadamente se quiebran además 8 meses de recuperación consecutiva y pues muestra esto lo difícil que fue el arranque en este año. Claro, es que cuando hablábamos aquí con usted mes tras mes, la cifra era de recuperación, entonces vemos como un bache nuevamente en el mes de enero. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué cayó nuevamente la confianza? Así es, Víctor. Infortunadamente, esto ocurre en esencia por la evolución, primero de las condiciones sanitarias, de las muertes, contagios en el país. Enero, ya sabemos, fue un mes muy malo. Tuvimos un segundo pico en muchas de las ciudades principales del país, pero también a eso se sumó las restricciones a la movilidad y las restricciones a la actividad productiva que se implementaron en las principales ciudades para tratar precisamente de contener esas dinámicas tan negativas en materia de muertes y contagios. Eso generó una caída muy grande de la confianza. Los hogares, por supuesto, sentían que enero no fue un buen mes y eso, por supuesto, implica un deterioro también seguramente de las compras que hicieron los hogares en el mes de enero. Así que cuando el DANE publique las cifras de crecimiento económico para el mes de enero a través del indicador de seguimiento económico mensual, pues seguramente las noticias no van a ser positivas. Por otro lado, Víctor, déjame comentarle, también deberíamos ver una recuperación en los próximos meses de la confianza, en la medida en que ya, por ejemplo, en este mes de febrero, las condiciones sanitarias de restricciones a la movilidad pues son mucho mejores que las que tuvimos en los primeros días del año.
Doctor Mejía, cuando uno mira las gráficas del crecimiento o la contracción de la economía y sobrepone la gráfica de la confianza del consumidor, uno ve una relación muy directa, es decir, cae la confianza y también cae el desempeño de la economía. Lo interesante es que los datos de confianza los conocemos primero que los datos de la economía. Y lo mismo cuando hay recuperación. Entonces, ¿podemos esperar que enero fue muy malo en materia económica viendo este índice de confianza del primer mes del año? Pues mire, Víctor, indudablemente va a ser peor que lo que seguramente va a ser la cifra de diciembre. Recordemos que en noviembre, que es la última cifra que tenemos disponible por parte del DANE, el crecimiento de la economía fue cercano al menos 3%. Diciembre seguramente estuvo mejor, alrededor del menos 2, menos 2,5, todavía no sabemos la cifra exacta, pero cuando tengamos la cifra de enero, mire, no me cabe duda, Víctor, que estas cifras ratifican que seguramente vamos a estar con contracciones por encima del 4, 4,5% en términos de la actividad productiva. Nosotros habíamos hecho los cálculos también de cuánto le costaban las restricciones de movilidad y a la actividad productiva al país. Estimábamos una pérdida entre 0,8 y 1,2% en el crecimiento y más de 140.000 empleos. Así que, pues ojalá que este mes de enero, que fue muy difícil, no se vuelva a repetir. Ya las cifras son mucho mejores, ya tenemos más movilidad, mejor actividad productiva, pero pues definitivamente el mes de enero fue un mes muy malo desde el punto de vista de confianza y seguramente también de actividad económica. Doctor Mejía, ¿la vacuna va a generar optimismo entre los colombianos? Víctor, ese es un punto muy importante. Ojalá que las cifras y las fechas que ha anunciado el gobierno nacional se puedan cumplir de una manera muy precisa, de manera eficiente, efectiva, porque un éxito en esa primera fase de vacunación va a ser fundamental para construir la confianza, no solamente de los hogares, por supuesto, también de los empresarios, los micro, los pequeños y grandes empresarios. ¿Por qué? Porque en la medida en que se pueda desplegar esta primera fase de vacunación, va a ser mucho menor el riesgo, especialmente de saturación de las unidades de cuidados intensivos, que ha sido esa variable crítica en estas últimas semanas, especialmente la del mes de enero, que ha generado las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva. Si se logra de manera eficiente implementar esa primera fase, no me cabe duda, Víctor, que seguramente la confianza se va a recuperar y vamos a ver cifras muy importantes de reactivación económica y de reactivación del empleo. Doctor Mejía, hace poco el Banco de la República, por ese difícil enero que tuvimos, rebajó un poquito la estimación frente al crecimiento que este año tendría la economía colombiana. Y ya escuchaba usted el pronóstico de hoy del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué espera Fedesarrollo frente a la reactivación, al crecimiento del PIB en el 2021? ¿Va a haber alguna modificación? ¿Van a rebajar su estimación previa por el enero que tuvimos? Mire, Víctor, todavía no. Nosotros esperamos que este año la economía se expanda a un ritmo del 4,8%, muy cerca del pronóstico que tiene el Fondo Monetario, también el pronóstico actualizado del Banco de la República. Si bien el mes de enero fue muy malo, no hay que olvidar también que ha sido muy positivo a lo largo de estos primeros días del año la evolución del precio del petróleo. Ha tenido un comportamiento muy favorable por encima de los $50 por barril durante todos los días del mes de enero y también lo que vamos del mes de febrero, y eso puede ser muy positivo para incentivar otra vez la actividad sísmica, la exploración, y no olvidar también que el sector minero energético tiene encadenamientos muy importantes con servicios e industria. Así que todavía es muy pronto, en la medida en que no haya restricciones adicionales, nosotros creemos que todavía estamos en la línea de nuestro pronóstico. Naturalmente, si hay demoras en la primera fase de vacunación, si hay restricciones adicionales a la movilidad en estos meses que vienen, seguramente entraríamos a revisar ese pronóstico que tenemos a la baja. Por ahora, estamos tranquilos con el 4. Estables con el pronóstico. Una última pregunta, doctor Mejía. ¿Quiénes son más pesimistas, los estratos más bajos o los estratos más altos? Pues mire, hubo un deterioro generalizado, infortunadamente, en todos los estratos socioeconómicos y no solamente en los estratos socioeconómicos, en todas las ciudades del país. Enero, infortunadamente, un mes muy malo desde el punto de vista del arranque de la actividad productiva, un mes muy malo en confianza, un mes muy malo para todas las ciudades encuestadas, que son Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Barranquilla. Y bueno, por ahora esperar que este sea simplemente una caída muy transitoria y que de nuevo en los próximos meses veamos una recuperación paulatina a la par de la recuperación de la actividad productiva y el empleo. Doctor Mejía, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Como siempre, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Especial saludo. Buenas noches para todos. Hablando de confianza, mejor en este caso pesimismo del consumidor, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere las dudas y lo que viene en el proceso entre Ecopetrol y el gobierno sobre la compañía ISA. Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos. Ecopetrol confirmó esta mañana que efectivamente el Ministerio de Hacienda aceptó su oferta para comprar el 51,4% de las acciones que tiene el gobierno en ISA. Para entender toda esta movida, qué se viene ahora, detalles del proceso, en fin, le doy la bienvenida al doctor Germán Cristancho. Él es el gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Víctor, y muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Doctor Cristancho, es que muchos nos confundimos porque el gobierno dice que vamos a firmar un contrato de exclusividad con Ecopetrol para que mejore su oferta, en fin, y hay otros interesados que con toda esa información dicen yo quiero presentar mi oferta. Al gobierno, digamos, firmar una exclusividad con Ecopetrol, ¿los demás interesados ya no tienen posibilidades de quedarse con ISA? Pues inicialmente lo que ha manifestado el Ministerio de Hacienda es que la primera intención es evaluar el negocio con Ecopetrol, así que en ese momento estarían dejando por fuera las otras alternativas o las otras propuestas que se presenten, sobre todo pues haciendo honor a la oferta no vinculante que presentó Ecopetrol hace unos días y pues a la aceptación que se emitió por parte del Ministerio de Hacienda el día viernes. Entonces, en principio, esto implica que sí, que se excluyen otras alternativas y que lo que se va a hacer inicialmente es evaluar todo este proceso exclusivamente con Ecopetrol. ¿Y ustedes cómo reciben ese anuncio, esa decisión de solo evaluar la oferta de Ecopetrol? Porque si nos vamos para el pasado, cuando se iba a vender Isagen, pues hubo más interesados. Eso hacía que eventualmente se presentara una puja y que el gobierno recibiera más plata por la venta de estos activos. O para no ir más lejos, cuando después de la intervención de Electricaribe, creo que también hubo varios interesados. Al final, el gobierno no estaría perdiendo la oportunidad de escuchar más opciones y eventualmente rentabilizar más la plata que recibe por la venta de ISA. Bueno, yo creo que aquí hay un punto importante y es que sin duda en un proceso de venta o en un proceso de enajenación de participaciones, pues el hecho de que haya más oferentes, más participantes, abre claramente la posibilidad de que el precio de venta sea mejor, ¿sí? Ahora, aquí hay una consideración importante y es que esta no es una venta normal, esta no es una venta de una participación a un inversionista extranjero, a un inversionista privado, a un tercero. Esto se está dando bajo un acuerdo interadministrativo en donde al final, y como se ha dicho mucho en las últimas semanas, el dueño final va a seguir siendo el gobierno, solo que indirectamente a través de Ecopetrol, y la venta de participación se da entre una compañía del gobierno y la compra la haría otra compañía del gobierno, en donde el gobierno tiene pues la participación mayoritaria. Es decir, que aquí de todos modos, en la medida en que el gobierno es tanto el comprador como el vendedor, y lo que se está buscando es levantar capital más que enajenar a un tercero la participación, pues lo que sí se está dando de alguna u otra forma es un esquema de contratación distinto. Por eso es que se habla de que todo este proceso se va a dar bajo el artículo 20 de la Ley 226 de 1995 y no le aplican todas las normas de enajenación de participaciones gubernamentales o estatales que establece la Ley 226. Entonces yo creo que eso por un lado es una consideración que uno debería tener en cuenta. Segundo, que desconozco los detalles, pero que probablemente se está teniendo en cuenta a la hora de evaluar con quién realizar esta transacción y es las implicaciones que tendría hacerlo con distintas compañías y me refiero específicamente a la necesidad de hacer una OPA por el resto de los accionistas minoritarios en Colombia, la posibilidad de tener que hacer una OPA en otros mercados como Brasil, ceder la participación de ISA, que es una compañía que para el gobierno y para el país representa pues una inversión bastante rentable. Así que pues en general creo que esas consideraciones son las que hacen que probablemente el gobierno esté en este momento Claro. Enfocándose en un solo comprador. Claro, y es que si el comprador es Ecopetrol no tendría que hacer una OPA, ¿no? Si el comprador es otro,
sí tendría que hacerse una oferta pública de adquisición que tardaría, o sea, tardaría un poco más el proceso y el gobierno lo que está necesitando es plata con urgencia. Pero mirando las posibilidades, ¿usted cree, y pensando en una eventual puja, cree usted que Grupo Energía de Bogotá, que es una empresa muy poderosa, muy grande, pero mucho más pequeña que Ecopetrol, sí tiene esa capacidad financiera para un negocio de 14 billones de pesos? Pues yo creo que no es fácil. El presidente de Grupo Energía Bogotá ha dicho que ellos tienen los mecanismos para hacer una propuesta. De hecho, recibieron autorización por parte de su junta directiva para formular una oferta por la participación del gobierno en ISA. Es decir, que en buena parte es muy probable que tengan ya estudiadas las alternativas de financiación y pues esas alternativas de financiación muy seguramente requerirán mayor deuda, venta de activos, requerirán probablemente de un plan de desapalancamiento futuro. Yo creo que aquí lo otro que es importante es entender esa capacidad financiera, cómo se puede dar hacia adelante, en qué sentido, en que lo ideal en algún punto también sería que quien compre la participación del gobierno en ISA, la empresa que lo haga, pues afecte lo menos posible la estructura corporativa de ISA, que hoy es una compañía que ha sido bien manejada, es rentable, ha tenido negocios complementarios bien manejados y que vienen creciendo. Probablemente si Grupo Energía Bogotá comprara la participación en ISA, sería de pronto una transacción un poco más apretada en términos de capacidad. Solo por poner un ejemplo, pues estamos hablando de que Grupo Energía Bogotá en valor de mercado equivale a casi unos 35 billones de pesos y compraría una participación cercana a los 14 billones de pesos. Es una transacción de un gran tamaño que probablemente a futuro requeriría desinversiones de activos no solo de Grupo Energía Bogotá, sino probablemente desinversiones de activos del mismo ISA. ¿Ustedes en el mercado ya están dando por hecho, teniendo la experiencia de procesos anteriores, que Ecopetrol se va a quedar con ISA? No, yo creo que además aquí hay un punto bien importante a mencionar y es que en todo el proceso se ha hecho explícito que para que este proceso se dé y sea exitoso, Ecopetrol debe adelantar una emisión de acciones previamente, una emisión de acciones en los que según el equipo directivo de Ecopetrol podría ser una emisión de acciones que equivalga casi a unos 2.000, 2.500 millones de dólares. Es una emisión de acciones o una capitalización de la compañía realmente grande y que uno de los requisitos para continuar con el proceso sea que esta emisión sea exitosa. Así que yo creo que todavía no está la última palabra dicha en este proceso, sobre todo porque estamos en un entorno de mercados financieros en los que no es fácil para una petrolera levantar ese capital. Entonces, yo creo que inicialmente lo que esto implica es que se va a estudiar el proceso con Ecopetrol, Sí. se va a adelantar el proceso con Ecopetrol, pero dependerá de muchos hitos y muchos éxitos en levantamiento de capital para que efectivamente sea así. No, es que levantarse 14 billones de pesos es difícil hasta para Ecopetrol, que es la empresa más grande del país. Una última pregunta, doctor Cristancho, a propósito de la emisión de acciones que tendría que hacer Ecopetrol. Es una pregunta porque he escuchado a mucha gente y muchas personas se hacen tienen como esa inquietud y recuerdan, ¿no?, los dos procesos anteriores donde Ecopetrol directamente emitió y vendió acciones a la gente del común. ¿Sí será interesante comprar en este momento acciones de Ecopetrol? ¿El precio podría salir muy por encima de lo que vemos hoy en la Bolsa de Valores de Colombia, teniendo en cuenta pues que no solo estaría uno comprando Ecopetrol, sino Ecopetrol e ISA al mismo tiempo, en un solo precio? Pues yo creo que hoy las condiciones han mejorado mucho. De hecho, hoy, por ejemplo, el precio del petróleo en su referencia Brent superó $60. Si uno mirara, por ejemplo, la cotización del precio del petróleo, pero no medida en dólares, sino medida en pesos colombianos, estamos en niveles pre-pandemia. Así que las condiciones de ingreso, por ejemplo, para Ecopetrol, vía precio del petróleo, han mejorado sustancialmente. La liquidez en los mercados internacionales se mantiene amplia, los mercados accionarios internacionales siguen marcando máximos históricos. Yo creo que las condiciones en general
han mejorado y permiten de pronto que adelantar un proceso de emisión de acciones de una petrolera, en donde de todos modos estamos en un año que se prevé reactivación y recuperación económica, pues pueda ser mucho más factible y mucho más fácil, lo cual no quiere decir que sea un proceso fácil. Levantar 2.000 o 2.500 millones de dólares va a requerir sin duda de ir a los mercados internacionales, de buscar inversionistas internacionales. El mercado local no tiene el tamaño suficiente para proporcionarle semejante cantidad de recursos a Ecopetrol. Entonces no es un proceso fácil, solo que considero que hoy es un poco más factible, entendiendo que las condiciones del mercado petrolero han mejorado ciertamente si uno lo compara contra lo que veíamos hace unos meses. No están totalmente despejadas, digamos, las dudas frente al sector, claro, pero han mejorado mucho las condiciones. Como siempre, doctor Cristancho, muchas gracias por sus explicaciones, por las expectativas de Davivienda Corredores. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor. Con este tema del que se seguirá hablando muchísimo, Ecopetrol, ISA, Grupo Energía Bogotá, EPM, en fin, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cifras sobre una compañía de ventas a domicilio que se convirtió en un gigante empleador a nivel mundial. En segundos, regresamos. Hora de la movida empresarial con nuestro experto Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Todo este tema del emprendimiento femenino está siendo golpeado sin duda en temas de financiamiento, quizás como nunca antes en América Latina y Colombia. Hay una herramienta que sigue registra la financiación para nuevas empresas fundadas por mujeres, eso es Capital Semilla o Capital de Riesgo, y dice que el año pasado esa financiación fue cero. Un año antes había llegado a los 14 millones de dólares. Historias de Negocios América Latina también tiene datos interesantes que permiten hacer una radiografía sobre la financiación de nuevas empresas a mujeres. Y mire lo que dice el portal, datos como este: en 2020 las compañías nacientes en la región recibieron 4.400 millones de dólares en financiamiento. De ese monto no llegó nada a compañías de mujeres que no tienen un socio hombre. Ahora, las startups, como se les llama a las compañías nacientes, que tienen socios mujeres y hombres como fundadores a la vez, rondaron los 612 millones de dólares el año pasado, unos 130 millones menos que en 2019. Y así, el resto del dinero para 2020, es decir, unos 3.830 millones de dólares, fueron a esas compañías creadas exclusivamente por hombres. Juan, las cifras realmente sorprenden y dejan en desventaja todas esas iniciativas de emprendimiento femenino. Sí, Víctor, sin duda ese dato aterra y quizás atenta, por decirlo de alguna manera, contra las mujeres y los múltiples estudios sobre la forma en que aquellas compañías manejadas por ellas tienen mejor desempeño que las conducidas por hombres. Por ejemplo, el Boston Consulting Group dice que por cada dólar que recauda una fundadora o cofundadora genera 2,5 veces más ingresos que un fundador masculino. Otros estudios muestran que las empresas fundadas por mujeres se desempeñan un 60% mejor que los equipos fundados por hombres. Y Juan, ¿cuáles son las razones de la falta de financiación para empresas de mujeres? Víctor, usted lo ha dicho, para estos datos del portal de Historias de Negocios América Latina, pues la pregunta es la suya, la recurrente es ¿por qué ocurre esto? Y una de las razones, además de la precaución, por supuesto, por las inversiones, tiene que ver con que más del 90% de los inversores en capital de riesgo son hombres. Y a eso sumarle el trabajo a distancia por cuenta del COVID, mientras las mujeres han estado en sus casas trabajando. A la par, pues atienden labores del hogar más intensamente que los hombres, y eso golpea sus ideas y también sus negocios. Pero en este tema Colombia trata de innovar y sacar la cabeza. Acá en el país hay un fondo para esas mujeres nacientes llamado EWA Capital, fundado por Patricia Sainz. Ya va por su segundo fondo, donde el 40% irá a esas empresas de mujeres, y también a empresas que estén resolviendo problemas para las mujeres, donde el 60% o más de los clientes sean mujeres, por ejemplo. Y pues al final esta es, Víctor, la movida de hoy sobre mujeres, creación de empresas y el financiamiento que tanto hace falta a sus compañías nacientes. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana y toda la semana con más movidas empresariales.
Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.554 pesos con 65 centavos porque el dólar subió 11 pesos con 37 centavos. Fue protagonista el petróleo de referencia Brent, principal referencia para nuestro país. Sigue escalando, hoy subió 12,17% y superó la barrera de los $60 por barril por primera vez en un año. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.098.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,94%. La acción más valorizada fue la de Grupo Energía Bogotá, con una ganancia de 3,11%, y la que más cayó fue la acción del Grupo Éxito, que tuvo un retroceso de 0,51%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La compañía multinacional Amazon se ha convertido en uno de los grandes empleadores, no solo en Estados Unidos, del mundo. Según cifras de la misma compañía, al cierre del año pasado contaba con 1,3 millones de trabajadores directos. Hace 5 años la empresa solo tenía 230.000, lo que muestra el rápido crecimiento en el último lustro. La cifra de empleados actuales, inclusive trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo, y no incluye, toda esta cifra de 1,3 millones, no incluye a los empleos temporales. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.